SER Podcast. Muy buenas tardes. España tiene ya 25 millones de personas vacunadas con la pauta completa y otros 5 millones tienen ya la primera dosis puesta. Es el gran dato de esta tarde en la que seguimos mirando a los hospitales porque han aumentado un 60% las hospitalizaciones por COVID en la última semana. Las UCI vuelven a niveles de mayo, pero seguimos sin estar ni de lejos en los puntos de gravedad alcanzados en otras olas. Y a vueltas con las mascarillas. En Euskadi, por ejemplo, Íñigo Urkullu acaba de anunciar un decreto por el cual, en teoría, Euskadi endurece por su cuenta y riesgo la legislación sobre las mascarillas. A pesar de que ya hay un decreto nacional aprobado ayer mismo por el Congreso que dice que si vamos por la calle a más de 1,5 metros de distancia con otra persona se puede ir sin mascarilla. Pero que si hay menos de 1,5 metros, la mascarilla sigue siendo obligatoria, a pesar de que existe ese decreto nacional. Euskadi le da la vuelta y dice mascarilla obligatoria en todas partes, calles, paseos, playas, todas partes, salvo que podamos garantizar que hay 1,5 metros de forma permanente con cualquier otra persona. ¿Será Euskadi, David Yurre, Arratsaldeon? Arratsaldeon, sí, será a partir de mañana. El uso de la mascarilla en Euskadi pasa a ser obligatorio en todos aquellos entornos urbanos en los que por su concurrencia no se pueda guardar constantemente la distancia de seguridad de 1,5 metros. Esto es, cascos viejos, zonas comerciales, mercados, paseos marítimos, parques infantiles, aceras, plazas y calles, pero también playas y piscinas. Es la particular interpretación que hace Urkullu del Real Decreto ratificado ayer en el Congreso tras el no de Sánchez a extender el uso obligatorio de la mascarilla en todo momento que él mismo le reclamó. La verdad de la situación es un mayor nivel de ejercicio de responsabilidad y es lo que yo pretendo, un ejercicio de responsabilidad absoluto, sea que me gusten o no me gusten las decisiones que hemos de adoptar. Mensaje para el presidente, que aún no ha respondido a la carta que Urkullu le envió este lunes en respuesta a sus demandas. El problema es que no hay respuestas. Y eso provoca, sí, efectivamente, un estado de ánimo no positivo. No ha ocultado Urkullu su molestar. Euskadi se prepara para generalizar el uso de la mascarilla. También se adelanta a la 1 de la madrugada el cierre de los bares en plena escalada de contagios con más de 1.800 positivos en las últimas 24 horas. A la NASA ha llegado esta tarde Pedro Sánchez, allí le ha llevado su viaje por Estados Unidos, ha sido posiblemente la parada más visual, más espectacular de ese viaje, pero lo mollar del viaje por Estados Unidos es su encuentro con la gente del dinero, con dirigentes de los grandes fondos de inversión. Ha tenido ya un encuentro importante en ese sentido con el consejero delegado de BlackRock, que es el mayor fondo de inversión del mundo, y otra reunión con los máximos responsables de los principales fondos y bancos, y tuvo que responder allí el presidente a las inquietudes de algunos de esos enormes inversores sobre los cambios en la reforma laboral o en una posible reforma de la ley de vivienda para limitar los alquileres. Y preguntada hoy por esa reunión de Sánchez con los principales fondos y bancos, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, líder de Unidas Podemos dentro del gobierno. Supongo que habrán conversado de impuestos, porque en defensa del bien común es muy interesante conocer la posición de los grandes fondos de inversión sobre la política de ingresos, singularmente a mí me preocupa en mi país. Creo que esto es lo único interesante de esa visita a un gran fondo de inversión que además, como conocen ustedes, está muy presente. Lo que no concreta nadie en el gobierno es cómo se va a plasmar finalmente en la ley la novedad que se pactó ayer sobre los interinos, que aquellos que lleven 10 años en la misma plaza, en una plaza que no haya salido nunca a oposición, podrán quedarse con esa plaza sin tener que hacer el examen de la oposición. Los sindicatos piden seguridad jurídica porque, según nos ha contado esta mañana en Hoy por Hoy, con Pedro Blanco, el líder de UGT, Pepe Álvarez, esto mismo que ha pactado el gobierno ahora, a ellos, hace unos días, les decía el propio gobierno que era inconstitucional. Son novedades que no se pudieron introducir durante la negociación, alegando por parte del gobierno la inconstitucionalidad de las mismas. Quiero decir en ese sentido que vamos a ver durante el debate de tramitación cómo se pueden llevar adelante. De trabajo vamos a hablar esta noche a las 9 en hora 25 de cómo será la vuelta al trabajo después de las vacaciones, porque ese va a ser un momento crucial para la vuelta a las oficinas de muchos empleados que llevan año y medio trabajando desde su casa, y ahí se va a ver la colisión de dos culturas claras, los que claramente prefieren trabajar desde casa y los que piensan que el teletrabajo resta productividad o por lo menos resta algunas ventajas intangibles de trabajar físicamente en equipo en una oficina. Debate interesantísimo a las 9 de la noche en hora 25.
Y una noticia internacional importante en esta portada: Estados Unidos acaba de imponer sanciones a funcionarios cubanos por la represión de las manifestaciones contra el gobierno de la isla la semana pasada. Joe Biden, la administración Biden, aumenta así su presión sobre el gobierno de Díaz-Canel. Corresponsal en Washington, Marta Delvado, buenas tardes. Buenas tardes. El Departamento del Tesoro sanciona al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Álvaro López Miera, y a una unidad de élite militar conocida popularmente como avispas negras o boinas negras. El Tesoro de Estados Unidos responsabiliza en un comunicado a estas autoridades de la represión durante las protestas inéditas de principios de mes en la isla. Este movimiento forma parte de la respuesta de la administración Biden, que cada vez tiene más presión de los legisladores y de la comunidad cubanoamericana para que tome medidas contundentes de apoyo a los manifestantes. Biden advierte que estas no serán las únicas sanciones. Además, la Casa Blanca está estudiando volver a autorizar el envío de remesas, prohibido desde el pasado noviembre. Quiere también trasladar más personal estadounidense a la Embajada de La Habana y analiza junto al sector privado cómo dar internet a la isla desde Estados Unidos para sortear los cortes impuestos por el gobierno de Díaz-Canel. Así empieza Hora 25. Ana Corbatón, buenas tardes. Hola, Aimar, buenas tardes. Mañana comienzan los Juegos Olímpicos, pero hoy ya ha debutado la selección española de fútbol masculino con un empate a 0 ante Egipto. Jesús Gallego, buenas tardes. Ha sido un buen arranque para el equipo español, empate a 0, juego espeso, pocas ocasiones de gol y además 2 jugadores lesionados, Ceballos y Mingueza, que pueden perderse el segundo partido, que será el próximo domingo. Y a esta hora también es noticia el Barcelona, presentación oficial de Memphis Depay, el jugador holandés, donde el protagonismo se lo lleva Joan Laporta, que reconoce el momento delicado de las finanzas del Barça, aunque espera cumplir el límite salarial y poder inscribir a los nuevos fichajes, entre ellos Messi. Y si hoy hemos llegado a los 41 grados en buena parte de España, mañana la cosa empeora en algunos puntos del país, en los que el termómetro va a marcar hasta 44. Luismi Pérez, buenas tardes. Buenas tardes, así es, esos 41 grados se han alcanzado hoy en Zaragoza o en Sevilla, hasta 42 grados en Córdoba. Mañana el máximo calor se va a quedar en el este peninsular, sobre todo en el Valle del Ebro y muy concretamente en Aragón. 43, 44 grados de máxima mañana en algunos puntos de la provincia de Zaragoza. Empieza a bajar la temperatura por el extremo oeste del país. En Canarias tampoco hará calor, allí con mucho alisio y nubes al norte del archipiélago, y en la península y Baleares con algunos chubascos en Galicia y el Cantábrico, y por la tarde alguna tormenta seca en Castilla-La Mancha o el sistema ibérico. También muchísimo bochorno cerca del Mediterráneo. En Baleares, por ejemplo, llegaremos hasta los 40 grados en la isla de Mallorca. La decisión de Euskadi que acabamos de contarles es la última de una serie de medidas que han ido anunciando en estos días diferentes comunidades, porque en cuestión de un mes hemos pasado de tener una incidencia acumulada de 92 casos por cada 100.000 habitantes a que esté a día de hoy en 659. Se ha multiplicado por 7. Nicolás Castellano, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana. Sí, sigue al alza la incidencia acumulada, son 15 puntos más que ayer, se sitúa en 659 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. Lo cierto es que esta incidencia es el porcentaje de crecimiento más bajo de la semana. Son 17.000 contagios más en las últimas 24 horas, cifras similares a las que notificaba ayer el Ministerio de Sanidad, donde sigue al alza también los contagios entre los veinteañeros, que siguen en más de 1.800 puntos de incidencia por cada 100.000. Siguen subiendo también los hospitalizados y los ingresos en las UCI. De hecho, el número de camas UCI ocupadas por pacientes COVID se encuentra en el 13,52%, lo que supone el dato más alto desde el mes de mayo y se aproxima al riesgo alto señalado en el umbral del 15%. Después de marcar un máximo del 45% durante la tercera ola, las unidades de cuidados intensivos vuelven a sufrir la presión a causa de esta quinta ola. Sanidad notifica además otros 28 fallecidos por la pandemia en nuestro país. Con esta situación, en este momento prácticamente todas las comunidades vuelven a tener restricciones. Hoy nuevos territorios han pedido a la justicia que imponga el toque de queda. Mariola Lurido, buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Aragón, Asturias y Navarra se suman a la petición del toque de queda que hoy mismo ha sido prorrogado en Cataluña y en la Comunidad Valenciana. Aragón pide la prohibición de la movilidad nocturna para Huesca, Jaca, Monzón y Barbastro. Asturias la va a solicitar en los próximos días, va a solicitar el aval a su tribunal para los municipios que entren en situación de extremo riesgo. Navarra, tras la primera negativa de la justicia, vuelve a pedir toque de queda para los fines de semana y festivos en localidades con mayor incidencia. Quiere empezar este fin de semana con la fiesta de Santiago. Veremos cuál es ahora la respuesta del tribunal, que en Cataluña
ha autorizado la ampliación de esta restricción hasta el 30 de julio y a 165 municipios. También los jueces valencianos han dicho sí a la prórroga del toque de queda hasta mediados de agosto y que va a afectar a la mitad de la comunidad valenciana. En Cantabria sigue vigente también esta medida. Andalucía está pendiente del aval o no de su tribunal y Canarias del pronunciamiento del Supremo. Una muestra más de cómo están cambiando las cosas en cuestión de semanas es que el Hospital Zendal de Madrid, que tiene 3 pabellones, ha pasado de usar 2 para vacunar y 1 para tratar a enfermos de coronavirus a utilizar 2 para pacientes y 1 para vacunar. Sobre la vacunación, hoy hemos superado los 25 millones de españoles con la pauta completa y los 30 millones con al menos una dosis. Y buen dato también el que nos llega hoy desde Bruselas. Más de la mitad de los adultos europeos están ya vacunados. Hoy ha hecho mucho hincapié en la vacunación Angela Merkel, la canciller alemana, que ha dado la última rueda de prensa antes del verano y ha aprovechado para hacer balance de sus 16 años de gobierno, porque tras las elecciones de septiembre deja el cargo. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. Como cada año antes de sus vacaciones, Merkel ha comparecido ante la prensa para hacer balance, aunque en esta ocasión se trata probablemente de su última vez. En hora y media ha habido tiempo para cifras, críticas y emociones. Ha arrancado con un recuerdo para los más de 170 muertos por las inundaciones y ha proseguido con un llamamiento a los alemanes a vacunarse, porque el otoño llega y cada vacuna es un paso hacia la normalidad. El cambio climático centra el grueso del interrogatorio. Merkel ha admitido éxitos como el abandono de la energía nuclear, pero también decepciones como el fallido protocolo de Kioto. Hay que acelerar el paso, indica la canciller, porque las pruebas científicas así lo exigen. Y en cuanto a la igualdad en el ámbito laboral, ha admitido que cuando entró en política en 1990 pensó que sería más fácil, por lo que se ha mostrado a favor del sistema de cuotas en los consejos de administración. Donde se está frenando y mucho la vacunación es en Estados Unidos, que está teniendo problemas para frenar la variante Delta precisamente por eso, porque falta gente por vacunar. La situación es tal que importantes figuras del Partido Republicano se han visto obligadas a cambiar su discurso sobre las vacunas y han pasado de propagar teorías conspiratorias a pedir a sus votantes que se vacunen lo antes posible. En Reino Unido, las mujeres que tengan que hacer solas la cuarentena en hoteles al volver de un país con alto riesgo van a estar supervisadas por otras mujeres en lugar de por hombres, que es como se ha hecho hasta ahora. Y va a pasar esto después de que la BBC haya publicado la denuncia de 16 mujeres que dijeron que sus supervisores las habían acosado. Londres, Begoña Arce. Viajeras procedentes de países en rojo, mujeres solas que deben hacer cuarentena obligatoriamente, son las víctimas de los casos de acoso sexual que se han venido dando en los hoteles británicos. Y los acosadores no son otros que los propios guardas que están allí para velar por su seguridad. Ha sido la BBC quien comenzó a recoger quejas de esas mujeres y si al principio fueron 4 las denunciantes, ahora son ya 16 las que han sufrido incidentes de ese tipo. Como el del vigilante que mandó a una de ellas 13 mensajes en Facebook el segundo día de estancia y al cuarto le avisó que esa noche iría a verla. La mujer montó una barricada con su equipaje cuando el individuo comenzó a llamar a la puerta. La cautiva no volvió a salir de su cuarto durante los 10 días de aislamiento. Otra, atrapada en el ascensor con su guardián, vio el primer día cómo le hacía gestos obscenos. Al segundo, también en el ascensor, comenzó a masturbarse. El Gobierno ha decidido que a partir de ahora serán guardianas quienes atenderán a las mujeres solas en cuarentena en los hoteles. En caso de que no haya suficiente personal femenino, deberá ser una pareja de hombres quienes hagan el trabajo, lo que según algunas víctimas es aún más inquietante. Y un apunte más sobre la pandemia. China se niega a auditar sus laboratorios para averiguar si de allí salió el COVID-19, tal y como había pedido la representación británica y americana en la Organización Mundial de la Salud. Pekín asegura que es una falta de respeto y que va en contra de los preceptos básicos de la ciencia. Desde la OMS, there was a premature push to reduce one of the options, like the... Su director general dice que se descartó de modo demasiado prematuro la tesis de la creación del virus en un laboratorio chino. Un juzgado de instrucción de Madrid ha acordado que se suspenda de modo cautelar la ayuda del Gobierno a la empresa Plus Ultra que se pagó con el fondo para ayudar a empresas estratégicas en dificultades. Considera que ese rescate no está justificado. Miguel Ángel Campos. Se trata de una suspensión cautelar ordenada por la juez de Madrid, Esperanza Collazos, que da 5 días de plazo a la aerolínea para que justifique que necesita esos 34 millones para pagar a los acreedores. Recalca la juez que autorizar sin esa prevención la entrega del dinero por parte
parte de la SEPI podría provocar un menoscabo patrimonial de fondos públicos sin posibilidad de restauración y por ello adopta esta medida. El Juzgado 15 de Madrid investiga el plan de viabilidad aprobado para la compañía Plus Ultra por 53 millones, recurrido por Vox y el PP, que lo consideran irregular. Precisamente desde el PP, Cuca Gamarra critica que se rescate a una aerolínea y no a los autónomos, dice, y la ministra Nadia Calviño asegura que el Gobierno ha actuado de manera prudente y responsable en el rescate de Plus Ultra. No vamos a permitir que a ellos no les llegue nada, que se arruinen, mientras el Partido Socialista y Podemos entregan 54 millones de euros a Plus Ultra. Bueno, la gestión pública tiene que estar marcada por dos principios, la prudencia y la responsabilidad, y esos principios son, por supuesto, los que han guiado la gestión económica de nuestro Gobierno, máxime cuando estamos hablando del uso de recursos públicos. Hablamos ahora del decreto de los interinos que se aprobó ayer en el Congreso por los pelos. Esta mañana en la SER, el secretario general de UGT ha revelado que el Gobierno tenía dudas sobre la constitucionalidad de algunos aspectos que han sido aprobados. Por ejemplo, la enmienda que establece que un interino que lleve 10 años en una plaza, que no haya salido a oposición, acabe siendo fijo. La vicepresidenta segunda asegura que está en consonancia con la jurisprudencia europea. Rafa Bernardo. El líder de UGT revelaba en la SER que en la negociación con los sindicatos el Gobierno dudaba de la constitucionalidad de propiciar la conversión de interinos en funcionarios sin examen. Por eso, decía, le sorprendía que se pactara ayer en el Congreso que se abre esa puerta para los interinos que lleven 10 años en el mismo puesto. Pepe Álvarez. Ya había avisos por parte de los abogados del Estado de inconstitucionalidad, por eso pues no deja de sorprender que ayer ese debate en el Congreso se haya saldado con la aceptación de estas enmiendas. Añadía Álvarez que esa medida puede ser discriminatoria porque permitiría a un interino que lleve 10 años en el mismo puesto pasar a ser funcionario, pero a otro que lleve 10 años en distintos puestos, no. La vicepresidenta segunda del Gobierno remitía la cuestión de la constitucionalidad de esta medida al Tribunal Constitucional. Yolanda Díaz. Eso le compete al Tribunal Constitucional. Lo que digo es que la formulación pareciera que cumple con la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. La clave será cómo se redacte la enmienda que ayer se acordó. La tramitación parlamentaria de la norma durará en principio hasta octubre. Ahora mismo en España hay unos 170.000 docentes sin plaza. 1 de cada 4 profesores son interinos. Adela Molina ha hablado con una docente que lleva así 6 años y está en un centro donde los interinos son amplia mayoría. Patricia lleva 6 años trabajando de interina en colegios de Madrid. En el centro en el que ha estado este curso, cuenta que lo difícil era encontrar a un profesor funcionario. 44 profesores, solo 9 eran funcionarios. El resto, los otros 35, éramos interinos. Ella y sus compañeros ven con expectación la reforma para acabar con la temporalidad y las modificaciones anunciadas ayer por el Gobierno. Dice que no le parece mal que quienes llevan 10 años puedan conseguir la plaza sin oposición, aunque augura que habrá que hilar fino. Así por sí mismo, venga, que digan 10 años y para adentro, va a levantar, yo creo, bastante malestares en mucha gente, porque, dices, ¿por qué 10 y no 8? ¿Por qué 10 y no 5? ¿Por qué si yo llevo 5 pero he aprobado 3 veces la oposición no tengo los mismos derechos, entre comillas, que alguien que lleve 10 pero solo ha aprobado 1? Es complicado, pero de alguna forma se tiene que beneficiar a aquel profesorado que lleva mucho tiempo trabajando y demostrando en el día a día que verdaderamente sabe hacer su trabajo. En educación no hay plazas estructurales, así que los partidos políticos deberán, durante la negociación de la ley en el Congreso, establecer qué interinos cumplen con las condiciones para mantener su puesto sin oposición. Sindicatos como STES ya avanzan que van a pedir que sea posible para quienes lleven más de 3 años, el plazo fijado por la justicia como abuso de temporalidad. Comisiones Obreras o CESIF advierten de que hay que garantizar la igualdad de oportunidades de todos los aspirantes y la seguridad jurídica para que la norma no sea tumbada por los tribunales. Hoy les estamos contando en la SER los detalles de una ponencia en la que trabaja el PSOE de cara a su Congreso y que plantea, por ejemplo, que se concedan becas para opositar a la carrera judicial. Los socialistas buscan que la gente con menos recursos pueda acceder a plazas como la de juez o fiscal, que requieren varios años de estudio a jornada completa y que resulta inviable enfrentar sin un sustento económico. En su momento ya existieron ayudas de este tipo, pero el gobierno de Rajoy las eliminó. Es una información de Inma Carretero. La ponencia que los socialistas van a aprobar en su Congreso Federal del próximo mes de octubre quiere acabar con algunas barreras estructurales y de clase, según consta en el texto al que ha tenido acceso la cadena SER, que impiden que personas con talento y capacidad accedan a los puestos más altos. Así que el sistema de becas para los opositores de judicatura pretende incrementar el pluralismo social en el seno del Poder Judicial y romper inercias elitistas. Ese es el objetivo que marca la ponencia política del Partido Socialista,
que plantea que tienen que prevalecer los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública. El texto lo va a presentar el sábado en un acto público a Adriana Lastra. La ponencia marca el rumbo del partido para los próximos 4 años y avanza en materias como la limitación de los aforamientos, porque el PSOE se compromete a impulsar esa reforma constitucional que quedó pendiente, y también a profundizar en la transparencia y rendición de cuentas de la Jefatura del Estado. El nuevo ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha iniciado hoy con el PP una ronda de contactos con los grupos políticos, con la renovación del Poder Judicial como principal objetivo. Esta mañana ha hablado por teléfono con Cuca Gamarra, con el Partido Popular, y aparentemente sin acercamiento. Mariela Rubio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ambos han pactado reunirse en persona en septiembre cuando comience el nuevo curso parlamentario. El Gobierno ha definido la llamada de 15 minutos como cordial, en un tono dialogante, palabras que, sin embargo, no ha utilizado el PP, que se ha limitado a confirmar la próxima cita en septiembre. El marco de la conversación, la ronda de contactos que inicia hoy Bolaños con todos los grupos, excepto con Vox, que no ha querido participar, y el contexto, el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que pese a todo no tiene visos de solución. Así hablaban hoy, desde luego, Gamarra y Val, portavoces parlamentarios de PP y Ciudadanos, preguntados por la ronda de contactos. Pero un presidente que quiere controlar otro poder, evidentemente no le acompañará el Partido Popular. Quiero avanzarle que si desde luego pretende que nos repartamos los jueces, la respuesta desde aquí ya le digo que es no nos vamos a repartir los jueces. Recordamos que desde Nueva York, donde está de viaje oficial, Sánchez ha descartado una nueva ley sobre el Poder Judicial y ha urgido a Pablo Casado a desbloquear la renovación del máximo órgano de los jueces. Argentina se ha convertido hoy en el primer país de América Latina en reconocer la identidad no binaria en los documentos oficiales. Aunque ya existía esa posibilidad en países como Alemania, Canadá o Nueva Zelanda, ellos son pioneros en adoptar esta medida en el mundo de habla hispana. En la ceremonia de presentación se han entregado los 3 primeros documentos oficiales a 3 personas no binarias. Victoria García. Argentina se ha convertido en el primer país del continente americano en autorizar la emisión de documentos oficiales, DNI y pasaporte, para personas no binarias, es decir, las que no se identifican con los géneros tradicionales de masculino y femenino. El presidente Alberto Fernández lo oficializaba en una ceremonia junto a 3 personas no binarias que han recibido sus nuevos títulos de identidad. Que tenemos la necesidad de abrir la cabeza para darnos cuenta que hay otras formas de amar y ser amados, y que hay otras identidades, aparte de la identidad de hombre o la identidad de mujer, y que deben ser respetadas, y que existieron siempre, solo que en otros tiempos se ocultaron. Esta decisión afecta a las personas que se identifican como identidad no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada, indeterminada y que se sentían violentas al tener que elegir forzosamente entre masculino o femenino en sus documentos oficiales. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.